Ok, ahora sí. Vamos a revisar a la cuenta la última parte del tema del capítulo de equilibrio químico. El día de ayer nos habíamos quedado hasta la predicción del sentido de reacción QC, que es lo que simplemente vimos que si la Q es menor que la K, pues la reacción está formando productos. Si la Q es igual que la K, estamos en el estado de equilibrio. Y si la Q es mayor que la K, la reacción forma reactivo. Y pues repasamos todo lo que tiene que ver con respecto a constante de equilibrio, constante Kp, etc. Y el día de hoy vamos a ver lo del bendito principio de Le Chatelier. Que el principio de Le Chatelier, más que ejercicios prácticos, son ejercicios teóricos, porque hay que aplicar el criterio para ver hacia dónde se está desplazando el equilibrio. Entonces, ¿qué dice el principio de Le Chatelier? Dice que si un sistema en equilibrio se perturba por un cambio en la concentración, presión o temperatura, el sistema desplazará su posición de equilibrio de tal forma que contrarreste el efecto de la perturbación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una perturbación en los reactivos, el principio de Le Chatelier dice que esta perturbación será contrarrestada de tal forma que vaya en contra de donde estamos perturbando esto. O sea que si estamos en los reactivos y hacemos una perturbación de la temperatura, el equilibrio va a desplazarse hacia los productos, dependiendo de si es una reacción endotérmica, exotérmica, y pues de si aumentamos o disminuimos la temperatura. Para entrar en detalle de eso, pues vamos primero a analizar qué pasa si establecemos un cambio o una perturbación en las concentraciones. Yo, como sé que el principio de Le Chatelier es un poco confuso de interpretar para ciertas preguntas o ciertas interrogantes, yo me tomé la libertad de especificar cada detalle de las posibles implicaciones de cada caso. Y para el caso de un cambio en las concentraciones de un reactivo o producto, pues tenemos todo lo que vemos aquí en pantalla. Primero analicemos lo que dice la teoría. Nos dice que cuando se alteran las concentraciones de las especies en la reacción, el equilibrio se desplazará hasta alcanzar un nuevo estado de balance sin alterar la constante de equilibrio. Ojo con esto, sin alterar la constante de equilibrio. Esto puede ser una pregunta teórica. ¿Ya? Dice que si un sistema químico está en equilibrio y se aumenta la concentración de una sustancia en la mezcla, ya sea un reactivo o producto, el sistema reacciona para consumir parte de esa sustancia que se aumentó. O sea que si aumento un poco de N2, el sistema va a consumir esta parte de N2. Y a la inversa, si se disminuye la concentración de una sustancia, el sistema reacciona para producir parte de esa sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Déjame borrar aquí. Digamos, uy, digamos que de N2 yo tengo esta cantidad de sustancia. De H2 yo tengo esta cantidad de sustancia. Y de NH3 yo tengo esta cantidad de sustancia. La primera parte dice, si un sistema químico está en equilibrio, o sea, aquí estamos en equilibrio, y se aumenta la concentración de la sustancia en la mezcla, ya sea un reactivo o producto, el sistema reacciona para consumir parte de esa sustancia. Ok, o sea que si aumento la concentración de un reactivo o producto. Digamos que yo aumento la concentración del N2, o sea que aquí va a aumentar un poquito. Aumenté un reactivo. Dice, y se aumenta la concentración de una sustancia en la mezcla, sea reactivo o producto, el sistema reacciona para consumir parte de esa sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Aquí pasó una pequeña perturbación y aumenté la concentración de los reactivos
Entonces el sistema va a reaccionar para consumir parte de esa sustancia y restablecer un nuevo equilibrio. Es decir, que si aquí va a consumir un poco, acá va a aumentarse los productos. ¿Por qué va a aumentarse los productos? Porque tengo más reactivos. O sea que al final, un nuevo estado de equilibrio ya no va a ser este cachito de aquí, sino que va a ser un nuevo pedacito. Este de acá se va a consumir, por lo tanto va a disminuir un poco, y este de acá se va a producir, por lo tanto va a ser más grande. O sea, ¿qué pasó? El sistema se desplazó hacia la derecha. ¿Por qué se desplazó hacia la derecha? Porque se produjo más productos, para la redundancia. Hubo una mayor producción de los productos. ¿Ya? Ahora, la inversa, lo contrario, cuando le quito sustancia, y, y acá, dice, a la inversa, si se disminuye la concentración, volvamos nuevamente, tengo esta sustancia con esta concentración y esta concentración. Ahora, si se disminuye la concentración de una sustancia, sea reactivo o producto, el sistema reacciona para producir parte de esa sustancia que se quitó. O sea que ahora, digamos, que quito un poquito de esto, o sea, parto esto a la mitad y a la final voy a tener menos. Por lo tanto, el sistema dice, reacciona para producir parte de esa sustancia que se eliminó. O sea que al final aquí perturbé el equilibrio y ahora como lo redefiní a este poquito y el sistema va a producir un poquito más de eso, entonces al final voy a tener un poquito más. Esto, como están los reactivos y estamos produciendo acá, pues indirectamente también se va a producir un poquito más. ¿Y qué pasa? Este de aquí va a disminuir. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo los productos y el equilibrio hacia dónde se está desplazando, hacia la producción de los reactivos, o sea, hacia la izquierda. Entonces, teniendo en cuenta esta explicación, aquí detallé todos los posibles casos o todo lo que pueda presentarse para cualquier pregunta de algún ejercicio. Por ejemplo, ¿qué nos dice? ¿Qué pasa si se agrega N2? Agrego más N2, la reacción produce más NH3, el equilibrio se desplaza a la derecha. ¿Por qué? Porque tengo una cantidad de N2, tengo una cantidad de H2, tengo una cantidad de NH3. Agrego más N2, agregué un poco más de N2, por lo tanto va a consumirse este poquito de N2 que le agregué, produciendo un poco más de NH3 y obviamente como estoy consumiendo los reactivos, el H2 va a consumirse un poco. Por lo tanto, que si agrego H2, la reacción produce más NH3 y el equilibrio se desplaza hacia la derecha. O sea, el equilibrio se desplaza hacia donde yo produzco. ¿Ya? Ahora, si se agrega H2, es lo mismo. La reacción produce más NH3, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Otro caso, si se agrega NH3, la reacción reduce la concentración de NH3, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque tengo una cantidad de NH3, agrego otro poco, entonces aquí voy a tener más NH3, por lo tanto el equilibrio va a hacer que se elaboren más reactivos, la concentración de los reactivos va a aumentar un poco, esto al final se consume en otro poco y el equilibrio se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque se están formando más reactivos. Ahora, si se elimina NH3, la reacción produce más NH3, el equilibrio se desplaza a la derecha. Pues obviamente, si tengo una cantidad establecida de estas sustancias, esta sustancia y esta sustancia, y yo elimino un poco de NH3, lo corto ahí, entonces esto de aquí va a producir este poquito que le quité. A la final, esto se reduce un poquito, esto se reduce un poquito y esto produce un poquito. Y esto se desplazó hacia la derecha, hacia donde produzca más producto, para la redundancia. Si se elimina N2, la reacción reduce la concentración de NH3, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Nuevamente es el mismo caso, pero ahora al revés. Y si se elimina H2, la reacción reduce la concentración de NH3, el equilibrio se desplaza hacia la derecha también. Entonces, eso respecto al tema de cambios en las concentraciones
que viene con el principio de Lechatelier. Si se elimina H2, la concentración del NH3 disminuye eh, y el equilibrio se desplaza pues hacia la izquierda porque estoy produciendo H2. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a la perturbación de las concentraciones. Siguiente caso, este de acá. Efectos de los cambios de volumen y presión. Aquí vamos a tener, pues, analizar dos cosas, el volumen y la presión. El ejercicio nos va a decir si aumenta la presión, se disminuyó la presión, o se aumenta el volumen o se disminuye el volumen y tenemos que saber interpretarlo. ¿Cómo es esto? Nos dice acá. En primer lugar, los cambios de presión-volumen nuevamente no modifican el valor de la constante de equilibrio. Ojo con eso, no lo modifica. Ahora sí, dice, un aumento de la presión, o sea, la presión aumenta acá, causada por una disminución de volumen, o sea que el volumen disminuye, ¿ya? Si la presión aumenta, el volumen significa que disminuyó. Y si el volumen disminuyó, causa que la presión aumente. Ojo con eso. Desplaza la reacción en la dirección que produce menos moléculas de gas. O sea, presión aumenta, volumen baja, menos gas. Menos moléculas de gas, menos moles de gas. Ok, o sea, ¿qué se refiere esto de moléculas de gas? Estos coeficientes estequiométricos de acá. Estos de aquí. Esos son los coeficientes estequiométricos. Y aquí, por ejemplo, en los reactivos tengo 4 moléculas de gas y en los productos tengo 2 moléculas de gas. O sea que si aumento la presión causada por una disminución del volumen, ¿hacia dónde se va a desplazar mi equilibrio? Hacia donde produzca menos moléculas de gas. En este caso, para esta ecuación se desplazaría hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hay menos moléculas de gas. Eso. Ahora, lo contrario, una disminución de la presión, una disminución de la presión causada por un aumento del volumen, desplaza a la reacción en la dirección en que produce más moléculas de gas. O sea que en este caso, cuando disminuye la presión que es causada por un aumento del volumen, mi reacción va a irse hacia donde produzca más moléculas de gas. En este caso, se desplazaría hacia la izquierda. ¿Ya? Ese es el análisis que tenemos que tener en cuenta en los ejercicios de principio de Lechatelier. Nos pueden decir simplemente se aumentó el volumen. Ya, si se aumentó el volumen, hacia más moléculas de gas. O si dice, si disminuyó el volumen, hacia menos moléculas de gas. Pero usualmente no te lo van a decir cosas del volumen, porque está muy fácil. Si te dicen aumentó el volumen, tú fácilmente, más volumen, más moléculas de gas. Fácilmente lo relacionas. Y ese no es el chiste es que quieren confundirte. Así que, ¿qué van a decirte usualmente? Se disminuyó la presión. Y tú dices, si se disminuye la presión, y si, significa que el volumen aumentó, porque es lo inverso, y eso va hacia más moléculas de gas. O sea, en este caso de acá sería hacia la izquierda, porque acá hay 4. Y nuevamente, si te dicen, usualmente te van a decir un aumento de la presión. Entonces, si es un aumento de la presión, el volumen es lo inverso, es una disminución del volumen y por lo tanto es hacia menos moléculas de gas. Sería hacia la derecha, o sea, hacia acá. Esa es la forma en la que usualmente te lo van a decir con términos de la presión. ¿Y qué dice acá? Si se añade un gas no implicado en el equilibrio, no se provocará un desplazamiento en el equilibrio. Esto usualmente es cuando te digan que en esta reacción de la nada meten un poco de un gas noble, un poco de, yo qué sé, un poco de flúor, ¿ya? De la nada dice, ¿qué pasará si a esta reacción le agrego flúor puro? Lo que vas a decir es, no pasa nada, el equilibrio no se desplaza hacia ningún lado, porque es lo que dice aquí, si se añade un gas no implicado en el equilibrio, no se provocará un desplazamiento en el equilibrio. Ese es el caso del flúor, porque aquí en esta ecuación química no tiene nada que ver el flúor, o sea, aquí metes flúor, no tiene nada que ver, porque no está. Eso.
Ahora dice, si el número de moles de los reactivos y de los productos son iguales, un cambio en la presión no desplazará el equilibrio en ninguna dirección, porque son iguales. Por ejemplo, tengamos el 4 y 4, o sea, por más que yo cambie o varíe parámetros de la temperatura y volumen, no va a haber un desplazamiento hacia ningún lado, ni de los productos ni de los reactivos, que es el caso de la ecuación de acá abajo. Acá abajo tengo un mol de hidrógeno diatómico, un mol de yodo diatómico, y en los productos tengo 2 moles de HI. O sea que tanto en los reactivos tengo 2 y en los productos tengo 2. En este caso, por más que yo varíe la presión y la temperatura, no va a haber ningún cambio. O sea, el equilibrio no se va a mover hacia ninguna dirección. Entonces, eso. Entonces, si no hay ninguna pregunta respecto a esto, entonces voy a proseguir a la siguiente parte, que es los cambios de temperatura. Y este es un poquito más, no difícil, pero tener en consideración más cosas, diría. Uy, no me carga la tablet, espérenme un ratito. Ya mismo tengo que escribir y la tabla está descargada. Bueno, ya. Dice, efectos de los cambios de temperatura. Aquí viene pregunta teórica de verdadero y falso. La mayoría de constantes de equilibrio cambian si se aumenta la temperatura. En este caso, sí va a cambiar la constante del equilibrio químico cuando hay un cambio en la temperatura. Te puede poner un verdadero o falso. La constante de equilibrio químico varía cuando se cambia la concentración. Falso, no varía. Únicamente varía cuando se cambia la temperatura. Ahí varía la constante del equilibrio químico. Si es un cambio en la concentración, si es un cambio en el volumen, si es un cambio en la presión, no va a haber una variación como tal. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a los casos de desplazamiento del equilibrio. ¿Qué nos dice? Rojito. En una reacción endotérmica, incrementar la temperatura ocasiona que el equilibrio se desplace hacia la derecha en la dirección en que se forman más productos y la K aumenta, que es el ejemplo de acá abajito. Reacción endotérmica, incrementar la temperatura ocasiona que el equilibrio se desplace hacia la derecha en la dirección que forma más productos. Acá, productos, derecha. Y K aumenta. Ahora, eso es al calentar una reacción. Ahora, enfriar una reacción. Enfriar una reacción endotérmica ocasiona que el equilibrio se mueva hacia la izquierda en la dirección que produce calor y K disminuye. O sea, aquí, según esta ecuacióncita, ¿dónde está produciendo calor? A la izquierda. O sea, el equilibrio se va hacia la izquierda. Nuevamente, en una reacción endotérmica, incrementar la temperatura ocasiona que el equilibrio se desplace hacia la derecha, hacia donde forma más productos, ¿ya? Para la derecha. Y enfriar una reacción endotérmica hará que el equilibrio se desplace hacia la izquierda, hacia donde produce calor, hacia la izquierda. Y en una reacción exotérmica, pues va a ser lo contrario. En una reacción exotérmica, el incremento de la temperatura ocasiona que el equilibrio se mueva hacia la izquierda en la dirección que se forman más reactivos y K disminuye. O sea, en la reacción exotérmica, incrementar la temperatura va a ser hacia la izquierda. Y enfriar una reacción exotérmica, el equilibrio se desplaza hacia la derecha en la dirección que produce más calor y K aumenta. ¿Ya? Entonces, hacia acá. Eso. O sea, en resumen, si la temperatura aumenta en una exotérmica, perdón, una endo, si la temperatura aumenta, el equilibrio se desplaza hacia la derecha.
Y si la temperatura disminuye, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Enfriar una reacción endotérmica, el equilibrio se mueve hacia la izquierda. Ya. Únicamente tienes que aprenderte esto. ¿Por qué esto? Porque la endotérmica es lo contrario. La exotérmica, perdón, es lo contrario. En una reacción exotérmica, el incremento de la temperatura ocasiona que el equilibrio se mueva hacia la izquierda. O sea, pongamos aquí, exo. Incremento de la temperatura. Incrementa la temperatura, el equilibrio se mueve hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Ahora, al enfriar una reacción exotérmica, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Disminuye la temperatura, va hacia la derecha. Es lo que tienes que aprender. O sea, tú aprendes el primer caso y ya te sabes el segundo indirectamente, porque es lo contrario. Ya. Y bueno, hay que recordar que si el delta H es mayor que 0, la reacción es endotérmica. Y si el delta H es menor que 0, la reacción es exotérmica. Eso es lo que tenemos que recordar. Porque nunca nos van a decir literalmente que la reacción es endo o es exo. Nunca nos van a decir eso. Siempre va a depender, pues, siempre nos van a dar el delta H. Y ya, este es el resumen más completo que podrían encontrar con respecto al principio de Le Chatelier. Espero yo sea más que suficiente para entender este tema. Y la verdad, este resumen que lo hice es el mega resumen de todo esto, del principio de Le Chatelier. Entonces, eso. ¿Qué más? Ahora, efecto de los catalizadores. Un catalizador disminuye la barrera de activación entre los reactivos y los productos. Las energías de activación de las reacciones directas e inversas disminuyen. Claro, porque aumenta la velocidad de las reacciones. Por lo tanto, el catalizador aumenta la velocidad tanto de la reacción directa como de la reacción inversa. Un catalizador cambia la velocidad de reacción, pero no afecta el valor numérico de K. Así, un catalizador aumenta la velocidad a la que se alcanza el equilibrio, pero no modifica la composición de la mezcla en equilibrio. O sea, únicamente lo que hace es aumentar la velocidad con la que se alcanza el equilibrio. No modifica la composición de la mezcla de equilibrio, no hay ninguna modificación, o sea que los catalizadores no producen un cambio, o sea, no hacen que el equilibrio se desplace ni hacia los reactivos ni hacia los productos. Lo único que provoca es que se aumente la velocidad con que se alcanza ese equilibrio. Nada más. ¿Ya? Eso. Y aquí hay un pequeño resumen, diagrama resumen del principio de Le Chatelier. Aquí yo se los coloco por si a ustedes les gusta o prefieren verlo de esta manera, o si prefieren verlo de la forma en que está más detallado en las láminas anteriores, ¿no? Pero es básicamente lo mismo, solo que aquí está más visual, digamos, por este diagrama, que es lo que les expliqué hace un rato también a sí mismo, pero ya dependerá de ustedes que se les hace más fácil entender. Cada persona es única. Y finalmente, llegamos al producto de solubilidad, que yo hace unas horas les pasé unos videos por el grupo para que vean cómo se disocian las sales, que no es nada del otro mundo, es la verdad muy sencillo. Por ejemplo, esta sal de aquí, y como este elemento está en estado puro, el bario, y aquí tiene un coeficiente de 1, simplemente cuando se disocie va a quedarse con ese 1. Y lo que lo acompaña es el SO4. Como esto está juntito, se va a disociar junto. Usualmente se disocia el metal, el bario es un metal, ¿verdad? Un metal, bario, ¿dónde estás? Sí, es un metal. Siempre se disocia el metal con la otra sustancia, o sea que siempre es esta parte que se separa de esta otra parte y se va, y nuevamente, como aquí este SO4 es uno solo y no tiene ningún coeficiente, aquí va con el 1. ¿Cuándo sí que se colocará otro número? Cuando, por ejemplo, tengamos, me voy
este compuesto me lo voy a inventar, un B2, va 2. Este 2 sí pasaría a estar acá, al frente del bario. Y si tengo un HO entre paréntesis 4, entonces este 4 sí pasaría acá. Y acá obviamente pues el HO, ¿no? Y ya, así se disocian las sales. Verlo esto más a profundidad o con una explicación más teórica, más técnica, con las valencias y todas las cosas, pues lo pueden ver en los videos que les acabo de pasar por el grupo para que sepan de una mejor forma cómo es que se disocian las sales, pero en resumen es simplemente eso. Y por la fórmula química no se preocupen porque la fórmula química usualmente siempre se la van a dar. Ya sea que les den esta fórmula de aquí o simplemente esta sustancia y pues ustedes tendrán que disociarla. Y eso sí, esta sustancia siempre va a estar en estado sólido y los otros dos que se disocian van a estar en estado acuoso. Y como nosotros ya sabemos que las sustancias puras en estado sólido y líquido no se las toma en cuenta para la determinación de la constante de concentración, o en este caso para la constante del producto de solubilidad, nosotros para determinar esa constante KPS únicamente tomamos al bario en estado acuoso por el SO4 en estado acuoso. Y nuevamente, si aquí hubiera un coeficiente estequiométrico de 2, pues este bario iría elevado al cuadrado. Y así. Y eso es básicamente lo que viene a ser el tema del producto de solubilidad. No es la gran cosa. Lo único diferente aquí es que nos van a dar una sal que va a tener que disociarse y vamos a tener que saber cómo disociarla para, según eso, pues aplicar nuestra constante de equilibrio. ¿Qué nos dice acá? En general, el producto de solubilidad KPS de un compuesto es igual al producto de la concentración de los iones involucrados en el equilibrio, cada una elevada a la potencia de su coeficiente en la ecuación de equilibrio. O sea, básicamente lo que hemos hecho como tal. No es la gran cosa. ¿Qué dice aquí? Se consideran los equilibrios ligados a los constantes de equilibrio que no se logran. Bueno, a esto es una pregunta teórica que nos pueden hacer. Las constantes de equilibrio indican qué tan soluble es el sólido en el agua. Podríamos determinar dos sustancias o dos KPS y nos van a preguntar, ¿cuál es más soluble? Pues ya vemos que la constante de equilibrio indica qué tan soluble es el sólido en el agua, es decir, que la sustancia que tenga una KPS mayor va a tener una mayor solubilidad y una KPS menor indicará menor solubilidad. Entonces, eso. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, inquietud que tengan con respecto a ese tema de Chatelier y KPS? ¿O alguna pregunta con los temas pasados vistos el día de ayer? Ya. Entonces, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna pregunta, vamos a proceder a hacer unos cuantos ejercicios y a cerrar con broche de oro el tema de equilibrio químico. A ver, este ejercicio de aquí. A ver, ya, dice, la constante, la constante de equilibrio Kp para la descomposición del tetraóxido de nitrógeno en dióxido de nitrógeno. Aquí en este caso no nos dieron la ecuación química, pero no se preocupen porque usualmente sí se la darán. Aquí la ecuación química es esta. N2O4
¿ya? La constante Kp es 0.672. Ok, coloquémoslo acá, Kp igual a 0.672. ¿Listo? En un recipiente de 4.5 litros, o sea, un volumen igual a 4.5 litros, en el que previamente se ha hecho el vacío, se inyectaron 10 gramos de tetráoxido de dinitrógeno y se calienta a 45 grados centígrados. Calcule una vez que se alcanzó el equilibrio el valor de Kc. Ok, el valor de Kc. Nosotros sabemos, para el literal A, que la Kp es igual a la Kc por R T delta N. Entonces, nosotros como tenemos el valor de Kp, podríamos determinar fácilmente el valor de Kc. Sería que Kc es igual a Kp sobre RT elevado a la delta N. Y la delta N es la diferencia del número de moles. En este caso, delta N va a ser igual. Hay 2 moles en los productos menos 1 mol en los reactivos. Esto va a ser igual a 1. Entonces, ya, simplemente aquí será que Kp, que es 0.0672 sobre la constante R de los gases. En este caso usábamos la... Quiero estar seguro de la constante, ya, 0,082. Constante R de los gases, 0.082 por la temperatura. ¿Cuál es la temperatura? Aquí nos los habían dado. 45 grados centígrados. Ya, y la temperatura debemos transformarla en grados Kelvin. 45 más 273. Entonces, esto nos va a dar 0.672 dividido para 0.082 por 45 más 273. Esto nos da una constante Kc igual a 0.02577. 2577. Listo, nuestra pregunta 1. Pregunta 2, o sea, literal B. Presión parcial de cada gas en el equilibrio. Ya. Nos están preguntando la presión parcial de cada gas en el equilibrio. Ahora la pregunta es, ¿nos están dando eh, las presiones para sacar el equilibrio o únicamente nos están dando el valor de concentración como tal? Bueno, ni siquiera nos están dando las concentraciones. Únicamente nos están diciendo que se inyectan 10 gramos de tetraóxido de nitrógeno. Y ya. O sea, ni siquiera están dando los moles. Entonces, aquí nosotros tenemos que elaborar nuestra tablita ICE. Inicio, cambio, equilibrio. N2O4, 2NO2. ¿Y qué nos dice acá? Inyectaron 10 gramos de tetraóxido de nitrógeno. Ya. Entonces, yo puedo calcular los moles y por ende la concentración de ese tetraóxido de nitrógeno. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí.
Ya, esto es literalmente. Tengo que moles es igual a masa sobre peso molecular. Sí. Los moles de N2O4 va a ser igual a la masa, que es 10 gramos, sobre el peso molecular. ¿Cuál va a ser el peso molecular? El nitrógeno tiene un peso de 14, 14 por 2, más el oxígeno tiene el 4, 16 por 4, más 16 por 4, 92. 92 va a ser el peso molecular, gramos mol. Por lo tanto, voy a tener 10 sobre 92, 10 dividido para 92, 0.1087, 0.1087 mol. Y ahora saco la concentración, que yo sé que la molaridad es igual al número de moles, 0.1087, sobre los litros. ¿Cuántos litros tengo? 4.50. Entonces, esto va a ser igual a 0.024. 0.024 molar. Listo. Entonces, en mi tabla hice, yo digo que al inicio tengo una concentración de 0.024. ¿Me están dando algo del NO2? No, cero. Aquí va a haber un cambio negativo, menos X, como hay un coeficiente estequiométrico de 1, pues va a 1, y acá iría un cambio positivo de 2X por el valor del coeficiente estequiométrico. O sea que al final, colocarlo aquí, al final voy a tener 0.024 menos X, y aquí va a ser 2X. ¿Ya? Entonces, ahora puedo determinar la constante Kc. Yo digo que mi Kc es igual a la concentración de 2NO2 elevado al cuadrado sobre la concentración del N2O4. Esto implica que mi Kc, que es 0.02577, va a ser igual a 2x elevado al cuadrado sobre 0.024 menos x. Y ya estaría. Eh, y con eso ya podría determinar el valor de x. Por cuestión de tiempo, voy simplemente a meter esta ecuación en el solver de la calculadora para que me dé la respuesta del valor de x, pero ustedes pues sí podrían hacerlo a mano. O sea, podrían simplemente hacer el despeje, multiplicar y todas las cosas. Porque esto de aquí pues sería para acá, aplico distributiva, este cuadrado, para acá, y bueno, voy a usar simplemente el solver. Mm.
me da que X es aproximadamente un valor menos 0.0161. Vamos a ver si esto tiene sentido. Aquí sería 0.024 menos el valor de menos X, 0.0161. Ok, aquí me va a quedar un valor negativo entonces ese valor de X no puede ser negativo. Algo hice mal. Mm, a ver, sería 10 dividido por 92, 1087. Divido esto para 4.50, me da una concentración de 0.024. Ok. 0.024, acá es 0, 2x, 2. mm, ok. Aquí para- se calienta, hidrógeno, ok, ok. Eh, ¿Qué pasaría si aquí no 0.02577? Vamos a ver si el ejercicio lo está considerando de esta forma. Dame un ratito, por favor. 0.02577. Esto es igual a 2x sobre 4.5 leo al cuadrado dividido para 0.024 menos x. Mm, oh, mm. Pero no tiene sentido que esto salga negativo. O a ver si la calculadora me está dando un resultado erróneo. Sería 0.02577 y multiplicar 0.024 menos x. Esto es igual a 4x al cuadrado.
0.02577 por 0.024. 6.1844. Ah, ya, se está comiendo una raíz de la calculadora. Y esto de acá sería menos 0.02577 x a menos 4x al cuadrado, y esto es igual a 0. Entonces, a ver, esto por esto me da esto, y esto por esto, aquí este paréntesis no va. Ya, esto me queda una cuadrática. Ya, la calculadora se me estaba comiéndoseme una raíz. Sería menos 4, acá sería menos 0.02577, y acá sería 6.1848 por 10 a la menos 4. Sería 9,62 por 10 a la menos 3, que esto sería igual a 1, 2, 3. 0,00962. Y ese sí sería un resultado aceptable. Esta sería una x1, y tenemos una x2 que es de igual a menos 0.0160. Este valor, como es negativo, menos 0.0160. Este valor, al ser un valor negativo, pues no se lo toma en cuenta porque no existen concentraciones negativas, y aquí pues al multiplicarlo por esto me va a dar un número negativo, o sea que no lo tomo en cuenta. Así que tomaría en cuenta el valor que me da acá, la primera raíz como tal. Al aplicarle el solver me estaba dando un resultado en concreto, de hecho me estaba dando este resultado de acá, pero pues se me estaba comiendo la otra raíz, el otro valor de x, el otro posible valor de x. Pero ya al resolverlo con la función de ecuación cuadrática de la calculadora, pues ahí sí me da todos los posibles valores de x, y pues tengo este valor positivo de acá. Entonces, en conclusión, mejor usar pues la forma tradicional, ya que al parecer el solver se come valores o no da todos los valores completos. Bueno, entonces me voy a quedar con este valor de x, y con este pues sí va a cumplir. Vamos a ver, borrar esto de aquí. Se borra, por favor. Ya, sería menos x menos 0.00962. 0.024 menos 0.00962 me da un valor de 0.01438. Y acá sería 2 por 0.00962. 0.01924. Estos serían los valores de las concentraciones en el equilibrio. Ahora, ¿qué
me decía, el ejercicio, presión parcial de cada gas en el equilibrio. Entonces, yo ahí voy a usar la fórmula de PV igual a nRT. O sea, esta formulita de aquí. Que la presión multiplicado por el volumen es igual a los moles por R por T. Esa fórmula es la que voy a aplicar. Como me piden las presiones parciales, entonces yo digo que la presión es igual a N por R por T sobre B. Entonces, la presión parcial del N2O4 va a ser igual a los moles de N2O4 o, como nosotros sabemos, pues los moles, o bueno, la molaridad es igual a moles sobre el volumen. Entonces, como aquí ya tenemos la concentración, pues simplemente la podemos reemplazar por todo esto de aquí. Entonces me queda 0.01438 por la constante R, que era 0.0820, ¿verdad? 0.082, sí. Por la temperatura que nuevamente era 45 más 273. 45 más 273. Y me queda entonces que la presión del N2O4 es igual a 0.01438 por 0.082 por 45 más 273. Esto es igual a 0.375 atmósferas. Y la otra concentración, pues, la otra presión, perdón, va a ser la presión del 2NO2. Esta va a ser igual a, sería 0.01924 por 0.082, nuevamente por la misma cantidad de temperatura. Esto va a ser igual a 0.01924 por 0.082 por 45 más 273. Esto va a ser igual a 0.50 atmósferas. Y ya estaría. Ya. Y eso sería todo con respecto al literal. Ese era el literal B. Ya. Ahora, para la siguiente parte, para el literal siguiente, y bueno, y como conclusión, pues ya vemos que mejor es aplicar el método tradicional para que con la calculadora, mediante la función de ecuación cuadrática, pues te da todas las posibles soluciones, pues, ¿no? Tanto la x1 como la x2. Y aquí el error que hice, pues fue aplicar el solver de la calculadora y únicamente me estaba mostrando este valor de x, que pues no cuadra este valor negativo, ya que al meterlo acá voy a tener una concentración negativa y eso no tiene sentido. Así que únicamente me quedé con el valor de x positivo, que haría que esto pues sea positivo y pues todo bien, ¿ya? Esa es como la pequeña explicación de ese pequeño percance que tuve ahí.
Ahora, literal C. Dice, ¿hacia dónde se desplazará el sistema? Aquí viene lo de Le Chatelier. ¿Hacia dónde se desplazará el sistema si se calienta el recipiente contenedor hasta 50 grados centígrados? Considere que la reacción tiene un delta H positivo. Ok, estamos aumentando la temperatura. Y si es un delta H positivo, ¿qué era? Era una reacción endotérmica. Vale, se recargó todo esto. ¿Dónde está? Acá está. Si es un delta H positivo, es una reacción endotérmica. ¿Y qué dice acá? Calentar una reacción endotérmica ocasiona que el equilibrio se desplace hacia la derecha. ¿Ya? O sea que estamos incrementando la temperatura y esta es una reacción endotérmica. Esto va a hacer que mi equilibrio se desplace hacia la derecha. O sea que, ¿qué podemos contestar aquí? ¿Hacia dónde se desplazará el sistema si se calienta el recipiente contenedor hasta 50 grados centígrados? ¿Por qué? Porque estamos en 45, o sea que la temperatura está aumentando. Considere que la reacción tiene un delta H positivo, o sea, es endotérmica. ¿Y hacia dónde se desplazará el sistema? Hacia la derecha. ¿Hacia dónde produce? Hacia la elaboración de los productos. O sea, vamos a poner aquí hacia los productos. Ya. El último, ¿hacia dónde se desplazará el equilibrio si se reduce el volumen a la mitad? Ya, o sea, que si estamos una disminución del volumen, era hacia los menor moles de gas, ¿verdad? Vamos a ver acá. Eh, una disminución en la presión causada por un aumento, ya este no, un aumento en la presión causada por una disminución del volumen desplaza la reacción en la dirección que produce menos moléculas de gas. Ya, en este caso me lo dijeron del volumen, entonces menos moléculas de gas desplaza el equilibrio si se reduce el volumen a la mitad, o sea, disminuyo el volumen hacia menos moléculas de gas. Aquí tengo una de gas y aquí tengo dos de gas, entonces, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Hacia la izquierda. Y esa sería la respuesta de todos mis literales, literal A, B y C. Un poquito de equilibrio químico, un poquito de determinar las concentraciones, hacer la tabla ICE, sacar las constantes, aplicar pues ecuación cuadrática para determinar los dos posibles valores y pues la forma de determinar las presiones parciales, que es mediante la fórmula de pavo ratón, que así usualmente le llaman. Y eso, ya estaríamos con respecto a ese ejercicio. No sé si hay alguna duda, quizás. Ya. A ver, vamos a hacer unos ejercicios, unos cuantos ejercicios más. Ya vamos a hacer estos dos ejercicios más, que son un poco menos de escribir. Se me acaba de partir la punta del lápiz óptico. Cambiarla me lleva un poco de tiempo. A ver, dice, para la siguiente reacción, para la siguiente reacción exotérmica en el equilibrio,
tengo esta reacción de aquí. Lo primero que tengo que ver es que si la reacción esté balanceada. En este caso, no está balanceada. Tengo en los reactivos, vamos a ver, tengo H, cloro y oxígeno. En los reactivos tengo una, acá tengo dos. El cloro tengo uno, acá tengo dos. El oxígeno tengo dos, acá tengo uno. Entonces, me tocaría balancear esta ecuación. Le podría colocar un 2 aquí, y entonces este 1 se me vuelve 2, este 1 se me vuelve 2, y ahí estarían los dos balanceados, H2, y cloro 2. Y el oxígeno acá tendría 2 y acá tendría 1, así que aquí le debería colocar un 2, para que este 2 con este 2 estén bien, pero al colocarle un 2 allá, este hidrógeno 2 por 2 es 4, acá se me coloca como 4, y ahí ya se me pierde. Entonces, acá no iría un 2, acá iría un 4. 4, y aquí sí tengo 4, pero este 4 hace que este cloro se vuelva 4. ¿Ya? Y en los productos tengo un cloro 2, entonces tendría que colocarle aquí un 2. Y me hace que el cloro sea 4. Oxígeno 2, 2. Entonces ahí estaría mi ecuación balanceada. ¿Ya? Acá. Entonces, eso en primera instancia. Quiero borrar esto. Deja. Ya, ahora sí. Una vez que esté balanceada, vamos a ver qué pasa. Dice, de acuerdo con el principio de Le Chatelier, indique si cada afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, justifique su respuesta. Un aumento en la concentración de O2, tengamos en cuenta que nuestra reacción va a ser esta, 4HCl más O2, que me produce 2H2O más 2Cl2. Vamos a ver, ahora sí. Un aumento en la concentración de O2, o sea, esto de aquí aumenté un poquito, hará que el sistema se mueva a la izquierda aumentando la concentración de HCl. No, porque yo originalmente tengo estas concentraciones, así, porque está en equilibrio, todas las concentraciones, digamos que están iguales. Y si yo hago un aumento en la concentración de esta sustancia, el equilibrio o la reacción lo que va a hacer es que se consuma parte de este HCl, se consuma parte de este aumento y me dé como resultado una producción de las sustancias de acá. O sea que el equilibrio se está yendo hacia la derecha. Por lo tanto, un aumento en la concentración de O2 hará que el sistema se mueva hacia la izquierda, aumentando la concentración de HCl. Falso. ¿Por qué? Por la explicación que les acabo de dar aquí hace un rato, ¿no? Aumentar la concentración de los reactivos hace que se mueva el equilibrio o se desplace el equilibrio hacia los productos. Esa sería la justificación. Siguiente, un aumento en la presión hará que el sistema se mueva hacia donde hay mayor número de moles. Si la presión aumenta, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye. ¿Y hacia dónde se mueve el equilibrio? Hacia la menos cantidad de gas. Era lo que nos decía acá. Un aumento en la presión causada por una disminución del volumen desplaza la reacción en la dirección que produce menos moléculas de gas. Aumento en la presión, disminución del volumen, menos moléculas de gas. Un aumento en la presión hará que el sistema se mueva hacia donde... Un aumento en la presión hará que el sistema se mueva hacia donde hay mayor número de moles. Falso. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? Es que el aumentar la presión hace que el volumen disminuya y el equilibrio se desplace hacia la menos cantidad de moléculas de gas. En este caso, en la izquierda nosotros tenemos 5 moléculas de gas y en la derecha tenemos 4. O sea que en teoría nuestro equilibrio aquí se desplazaría hacia la derecha nuevamente. Eso no nos preguntan, pero como para saber. Un aumento en la temperatura no alterará el valor de Kc. Eso es falsísimo. El variar la temperatura es el único factor que hace que mi constante de concentración cambie, que es lo que nos dice aquí. La mayoría de constantes de equilibrio cambian si se aumenta la temperatura. Es el único factor que va a hacer que mi temperatura cambie. Podría poner aquí que la constante de equilibrio depende del valor de la temperatura. Depende de la temperatura. ¿Qué más? Una extracción del cloro gaseoso del reactor hará que el sistema se mueva hacia la derecha y forme más agua. A ver, tenemos estas sustancias de aquí. Nuevamente, coloquemos acá nuestro ejemplo. Tengo esta cantidad de HCl, tengo esta cantidad de O2, tengo esta cantidad de agua y tengo esta cantidad de cloro diatómico. ¿Qué nos dice? Una extracción del cloro gaseoso. O sea que voy a quitar poquito de este cloro que tengo aquí, lo voy a quitar. Por lo tanto, el equilibrio o el sistema va a consumir esto para producir lo que quité. Por lo tanto, al final, esto de aquí va a ser más chiquito, va a ser más chiquito porque se consumió y me va a producir evidentemente más agua y más cloro, porque quité este cloro. Así que, ¿qué me decía la pregunta? Una extracción del cloro gaseoso del reactor hará que el sistema se mueva hacia la derecha y forme más agua, verdadero. Y en ese caso, pues pueden colocar, pues, quitar una parte de la concentración de un producto hará que el equilibrio se desplace para producir esa sustancia que quité. ¿Qué más? Los valores de Kc y Kp son iguales porque el número de moles del reactivo es igual al número de moles de los productos. Esto es falso. Esto es falsísimo. ¿Por qué? La fórmula es Kp es igual a Kc por R T a la delta N. En nuestro caso, delta N eh, eh, es los productos, moles de los productos, que sería 4, menos moles de los reactivos, que sería 5, aquí sería menos 1. O sea que este valor de delta N va a ser menos 1. Cuando la Kp y la Kc van a ser iguales, cuando el valor de delta N sea 0. Porque si delta N es 0, todo número elevado a la 0 es 1. O sea que en el caso de que este delta N sea 0, todo esto de acá, pues, elevado a la 0 es 1. Y en ese caso, pues, Kp y Kc va a ser iguales. Pero acá es falso porque delta N no es 0, delta N es menos 1. O sea que este factor de aquí, como está elevado a la menos 1, va a pasar pues a dividir esto a la cuenta porque está a la menos 1. ¿No? Y pues Kp no va a ser igual a Kc, ¿ya? Lo que podrían poner aquí de justificación que los reactivos o el número de moles de los reactivos no es igual al número de moles de los productos. Y ya estaría. Esa sería la justificación de ese literal. Ya, ahora, pues si no hay ninguna duda respecto a este ejercicio, podríamos hacer otra. Déjenme ver si tengo otro teórico. Una pena que se me haya dañado la puntita del lápiz. Eh, a ver.
Este de aquí no tiene mucho de escribir, creo que sí podría hacerlo con el mouse. Vamos a ver. Dice, 11 moles de hidrógeno y 11 moles de yodo son mezclados a una temperatura de tanto en un contenedor cerrado de 1 litro de capacidad. Inicialmente el color de la mezcla es púrpura intenso. Debido a la alta concentración de vapor de yodo, el color púrpura se palidece y cuando se alcanza el equilibrio, el color de la mezcla es rosa pálido. O sea, cuando está en equilibrio, esto es importante. Eh, eh, Cuando se alcanza el equilibrio, el color de la mezcla es un rosa pálido. ¿Ya? Y hay 17 moles de yoduro de hidrógeno presente. ¿Ok? El equilibrio es representado por la siguiente ecuación. Calcula el valor de la constante de equilibrio Kp y Kc. Ok. Entonces, pues voy a hacer, como siempre, mi tablita y dice, inicio, cambio, equilibrio. Aquí coloco el H2, aquí coloco el yodo 2, y aquí coloco el 2HI. Perdón si me demoro un rato en escribir, es que estoy escribiendo con el mouse. Ahora, al inicio, 11 moles de hidrógeno y 11 moles de yodo. Un contenedor cerrado de 1 litro. Entonces, la molaridad del H2 va a ser igual al número de moles, que sería 11, dividido para los litros de solución, que es 1. O sea que esto es igual a 11. La molaridad del yodo 2 va a ser igual nuevamente 11 moles de yodo dividido para 1. Esto va a ser igual a 11 nuevamente. Nos dicen algo del HI. No nos dicen nada, así que aquí sería 11, 11 y aquí 0. Aquí habría un cambio menos X. eh, Aquí habría un cambio menos X. Aquí habría un cambio de 2X. O sea que aquí sería 11 menos X. 11 menos X. Y aquí 2X. Ya. ¿Qué más nos dicen? Eh, tu, 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 tu. Velocidad de condenso, yo por la pared y cuando ya el color de la pulpa, y cuando se alcanza el equilibrio, el color de la mezcla es un rosa pálido y hay 17 moles de yoduro de hidrógeno presente. Eh, Yoduro de hidrógeno presente. O sea, aquí hay 17 y aquí sería una concentración. Aquí no sería simplemente 2X, sino sería 17. ¿Por qué aquí va 17? Porque aquí me lo dice. Cuando se alcanza el equilibrio, el color de la mezcla es un rosa pálido y hay 17 moles de yoduro de hidrógeno presentes. O sea que la molaridad del 2HI va a ser igual nuevamente 17 dividido para 1. Esto es igual a 17. O sea que aquí va 17. Y entonces, mi X, mi valor de X lo puedo determinar de esta forma. O sea que esto de aquí va a ser igual a esto de acá. O sea que 2X va a ser igual a 17. Por lo tanto, X va a ser igual a 17 dividido por 2. 8.5. X es 8.5. Por lo tanto, acá sería 11 menos 8.5. 11 menos 8.5, 2,5. Acá sería 2.5. Y acá también sería 2.5. Por lo tanto, para el literal A, puedo calcular el valor de la constante Kp y Kc. Entonces, calculemos.
la KC, que sería igual a 17 al cuadrado sobre 2.5 por 2.5. ¿Sí? Entonces, KC, ¿cuánto sería? 46.24. Igual a 46.24. Acá. Y ahora la KP va a ser igual a mi valor de KC por RT elevado al cambio del número de moles. Y esto va a hacer que mi KP sea igual a 46.24 por R, que es 0.082, 0.082 multiplicado, mejor, por, ¿cuánto es la temperatura? 764 grados Kelvin. 764. Y esto elevado, pues, ve aquí el delta N y el delta N va a ser igual. En los productos hay 2, en los reactivos hay 2 nuevamente. Aquí hay 2 gases, aquí hay 1 y 1, entonces hacen 2. Entonces aquí sería que el delta N es 0. O sea que esto es elevado al 0. Por lo tanto, si esto es elevado a la 0, todo esto de aquí se me hace 1, porque cualquier número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, mi Kp es igual a 46.24 y esto pues es igual a mi Kc. Entonces, en este caso, la Kp y la Kc son iguales. Y finalmente, bueno, aquí ya tendría el valor de Kc, ya tendría el valor de Kp. Y ahora, pues finalmente, esta pregunta que es la interesante de este ejercicio. En base al principio de Le Chatelier, indique el color que alcanzará la mezcla cuando se incrementa la temperatura. Nuevamente, esto es una reacción exotérmica, ¿verdad? Delta H menor que 0, reacción exotérmica. Entonces, como esta es una reacción que dice, se incrementa la temperatura, un aumento de la temperatura va a hacer que mi equilibrio se desplace hacia la izquierda, si no estoy mal, ¿verdad? En una reacción exotérmica, el nivel de temperatura hace que el equilibrio se mueva hacia la izquierda, exacto, ¿ya? Hacia la izquierda. Entonces, si el equilibrio se desplaza a la izquierda, ¿qué color voy a ver yo? ¿Qué color voy a ver si se está desplazando hacia la izquierda? A ver, ¿qué color podría ver yo? Eh, Vamos a ver, 11 moles de agua, son mezclados a una temperatura, con un litro. Este color de la mezcla es un púrpura intenso debido a la alta concentración del vapor de yodo. El color púrpura se palidece y cuando se alcanza el equilibrio, el color de la mezcla es un color rosa pálido. ¿Ya? Delta H. Ah, no, perdón. Ay, perdón. Esto es un delta H positivo. No había visto, pensé que esto era un menos. No, esto no es exotérmica, entonces, perdón. Es endotérmica. Es Pensé que esto era un negativo, es decir, el igual. Esto es una reacción endotérmica. Y si es una reacción endotérmica y la temperatura aumenta, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Perdón. Aquí, en una reacción endotérmica, el incremento de la temperatura ocasiona que el equilibrio se desplace hacia la derecha. O sea que aquí se desplazará hacia la derecha. ¿Y qué color hay en la derecha? Pues es el incoloro, porque está produciendo productos, está haciendo productos aquí. Que se incrementa la temperatura, ¿qué color va a tener la mezcla? Pues incoloro.
porque estamos yendo hacia los productos. ¿Qué más? Se incrementa la concentración de HI. Aquí, si incremento esta concentración de HI, el sistema va a consumir esta concentración extra que le di y va a producir o va a incrementar la concentración de los reactivos. ¿Y qué color hay en los reactivos? El color púrpura. Entonces aquí va a ser color púrpura. Ya. Se agrega un catalizador. ¿Qué pasa si se agrega un catalizador? El catalizador no aumenta las concentraciones, no provoca un desplazamiento del equilibrio. El catalizador únicamente provoca que la velocidad con que ocurren las reacciones sea más rápida. Entonces la mezcla va a quedar en equilibrio. ¿Y qué color tenía cuando estaba en equilibrio? Aquí lo dice, el color púrpura se palidece y cuando se alcanza el equilibrio, el color de la mezcla es un rosa pálido. O sea que la mezcla permanece intacta si le agrego un catalizador. ¿Y qué color voy a ver? El rosa pálido. Y ya estaría. Estas, eh, estos ejercicios que he estado resolviendo, tanto este como el de acá, son pues ejercicios tipo examen. Y bueno, este de aquí creo que era un deber, pero igualmente era muy interesante, también sirve para estudiar para el examen. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos con el último ejercicio. Escribir con el mouse es complicadito. Ya, que es el producto de solubilidad. Esto es el tema último que vimos y aquí tenemos que hacer mm, una pequeña disociación. Porque en el ejercicio anterior que habíamos visto de producto de solubilidad, que era este ejercicio de... No, este no. Eh, mm, sí, es un ejercicio de solubilidad, ¿o no? Este no era, no. No, no lo hice. No, ya. Solamente era que lo había visto. Bueno, ya, no importa. Ah, no, acá había hecho un ejercicio de solubilidad. Este de aquí era. Y aquí ya pues te daban la ecuación y ya estaba disociada como tal. ¿Ok? Sí, ya te lo dan disociado todo, pero acá, el ejercicio que vamos a hacer ahorita, que se me perdió, ¿está? O por ejemplo, aquí también está otro ejercicio, que tenemos esta sustancia y ya el mismo ejercicio te lo disocia, te separa el pH 3 con el BCl3, ya te lo da separado, ¿ya? Pero en el ejercicio que vamos a hacer ahora, no te lo dan disociado. Hay que nosotros hacer la disociación. Aquí está. Dice, y con esto ya cerramos la clase por hoy y por ende el tema de equilibrio químico. Dice, se encuentra que se disuelven 1.1 por 10 a la menos 2 gramos de SRF2 sólido, que tiene un peso molecular de tanto, y por cada 100 mililitros de una disolución acuosa a 25 grados centígrados, calcula el producto de solubilidad KPS de esta sustancia. Acá, nuevamente, lo primero que hacemos es nuestra tablita ICE. Inicio, cambio, equilibrio. Inicio. Y aquí es donde vamos a disociar. Disociar. Dice SRF2 en estado sólido se disocia en SR más 2F.
Nuevamente, como aquí está estas únicas dos sustancias, dos elementos, este de aquí lo separo, con este lo separo, y como este tiene un 2 acá abajito, pasa a multiplicar. Ahora, si fuera el caso de acá, que aquí este número 3 no está colocándose como un coeficiente estequiométrico, es porque este 3 a la cuenta, todo esto es una sola cosa, y en ese caso se separa como una sola cosa y no se coloca el 3 como coeficiente estequiométrico. Cuando se coloca este 3, cuando únicamente está el elemento puro, como en el caso de acá, que está el F puro, entonces lo coloco. Y también cuando lo coloco, cuando tengo, por ejemplo, yo que sé, un P, me invento esta fórmula química POH, POH3. Aquí se disociaría de esta forma, P más 3OH, ahí. Pero si está de esta forma como está acá arriba, se disocia pues juntito. Esto, como les mencioné en su momento, pueden verlo más a detalle en los videos que les pasé por el grupo, para que tengan pues una mejor explicación o una explicación más a detalle de por qué pasa eso. Pero para términos de la materia podemos quedarnos con esta idea así. Pero si ya quieren saber más a profundidad, pues podrían investigar y verlo ahí. Entonces, ahora, ¿nosotros qué habíamos dicho? Que las sustancias puras o en estado sólido o líquido no se las toma en cuenta para el equilibrio, que es lo que les mencioné cuando eh, hablamos sobre esta lámina de aquí, ¿verdad? Entonces, como esto está en estado sólido, no se lo toma en cuenta, no se lo toma en cuenta y no se lo toma en cuenta. Nos están diciendo algo del inicio, o bueno, siempre en producto de solubilidad, nunca vamos a tener una concentración al inicio porque recién se está ocurriendo en la reacción, o sea, recién está pasando y esto se está colocando en estado acuoso, ¿ya? Entonces aquí al inicio vamos a tener 0 y 0, porque recién está ocurriendo toda esta reacción. Y ahora, pues evidentemente aquí vamos a tener un cambio X y aquí un cambio 2X. Y ahora finalmente dice, se encuentra que se disuelve en 1.1 por 10 a menos 2 gramos de CRO con tanto, eh, con tanta peso molecular por cada 100 mililitros de solución. Ok, vamos a sacar la concentración de esto. A ver, primero determinemos los moles. Moles de SRF2. Esto va a ser igual a masa, que será 1.1 por 10 a la menos 2 sobre el peso molecular, que es 125.62. Sería 1.1 por 10 a la menos 2 sobre 125.62. Esto sería un valor de 8,76 por 10 a la menos 5. Es igual a 8,76 por 10 a la menos 5. Acá tengo los moles. Ahora determino la molaridad. Va a ser igual a moles del soluto, 8,76 por 10 a la menos 5 sobre los litros de la solución. ¿Cuánto hay? 100 mililitros. 100 mililitros sería 1, 2, 3, 0,1 litros. 0.1. Y esto es igual a 0.76 por 10 a la menos 5 sobre 0.1. 8.76 por 10 a la menos 4. 8.76 por 10 a la menos 4. Pero esta de aquí es la concentración de esta sustancia de acá. Pero, por estequiometría, yo puedo ver que aquí hay una relación que esto de acá produce 1 mol de esta sustancia y 2 moles de esta sustancia. Por lo tanto,
yo puedo decir que la concentración en equilibrio de SR es de 8.76 por 10 a la menos 4 por estequiometría. Y la de la K sería 2 veces 8.76 por 10 a la menos 4. ¿Por qué? Porque este se está disociando, se está separando, se está diluyendo en el agua. O sea, mayor que esta concentración de aquí no va a haber. O sea, es como que coloques un poquito de sal en agua y la sal se disocia. Entonces ya, pues, por sus coeficientes estequiométricos, como esto produce lo de acá, yo si esta concentración produce un mol de acá, pues voy a tener esa misma concentración. Y como acá tengo 2 veces este F, es por la estequiometría es el doble a la cuenta, pues lo multiplico por el 2, esa concentración. ¿Ya? Y entonces, una vez teniendo eso, yo calculo mi KPS, que es la constante del producto de la solubilidad es igual a, pues, como aquí no hay nada, porque es estado sólido, no tomo en cuenta y únicamente sería la multiplicación de estos dos valores. Esto de acá sería 2 por 8.76 por 10 a la menos 4. Y esto elevado al cuadrado por el coeficiente estequiométrico. Cosa que el producto, la constante del producto de solubilidad va a ser igual a 8.76 por 10 a la menos 4 por 2 por 8.76 por 10 a la menos 4 y esto elevado al cuadrado. Y esto me da 2.69 por 10 a la menos 9. Y esa sería mi respuesta. Y este ejercicio también fue un ejercicio de examen, muy facilito, muy sencillo. Entonces, eso. Les puedo dejar estos ejercicios de aquí para que ustedes los resuelvan por sus propios medios. Y cualquier pregunta, pues saben que me la pueden hacer por interno, no hay ningún problema. No se borra. Pero aquí pueden tomar captura de este ejercicio. Sí. Pueden tomarle captura a este otro ejercicio también, para que lo puedan resolver por sus propios medios. Acá tengo otro, uno más. No tengo más acá tampoco. Este ejercicio de aquí también lo podrían resolver. Y creo que acá tengo uno más. Este de aquí y este de acá. ¿Ya? Entonces, pueden resolver sus ejercicios. Yo no voy a resolver más porque escribir además es un poco complicado y se me dañó el lapicito y tengo que cambiar la punta. Y bueno, entonces cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, chicos, me pueden preguntar por interno. Saben que cualquier duda se las contesto sin problema en cuanto se me sea posible. Uy, había una pregunta tuya, Dayana. Perdón que no la vi. ¿Cómo saber cuándo se aplica la tabla ICE? La tabla ICE la aplicas siempre cuando básicamente cuando te piden calcular la constante. Siempre aplicas la tabla ICE. Aunque bueno, no necesariamente, porque te pueden dar la KPS o sea, la KP, y ahí ya puedes calcular la constante KC o viceversa. Pero más que todo, podríamos dejarlo que cuando siempre aplicas la tabla ICE cuando hay un cambio en las concentraciones o cuando te falte algún valor como tal. Por ejemplo, este ejercicio de aquí, te pedían cuál es el valor de la constante Kp y Kc. Ya.
como no te dan la KP y te están pidiendo la KC, pues evidentemente lo único que te va a tocar hacer es un equilibrio químico, o sea, aplicar la tabla ICE. Y mediante la tabla ICE, pues determinar pues los valores de X y pues las concentraciones en equilibrio. O sea, ahí te va a tocar aplicar una tabla ICE. ¿Por qué? Porque el ejercicio te dice que hay 11 moles de hidrógeno, te da la concentración inicial de hidrógeno, 11 moles de yodo, te da la concentración inicial del yodo, y concentración inicial de yodo es púrpura, del color púrpura y cuando equilibrio. Y hay 17 moles de yoduro de hidrógenos presentes en el equilibrio. Aquí hay esta información de aquí. Ya, bacán. Y te están pidiendo la KC. Entonces, te dan la concentración final de equilibrio del yoduro de, ¿cómo es? Yoduro de hidrógeno, pero no te dan las concentraciones en equilibrio de las otras dos sustancias. Y ahí aplicas tu tabla ICE para poder determinar esas concentraciones en equilibrio. Entonces, eso. En cada 8 de cada 10 ejercicios te va a tocar aplicar tu tabla ICE, pero si te piden la KP y te dan la KC, aplicas pues la fórmula de acá abajo, sacas directo. Y si te dan, así mismo, si te dan la KC y te piden, a ver, si te dan la KP y te piden KC, aplicas la fórmula. Y así mismo a la inversa. Si te dan la KC y te piden KP, pues aplicas la fórmula. O también te va a tocar aplicar tabla ICE cuando te pregunten cuáles son las concentraciones de equilibrio de las sustancias. Entonces te va a tocar aplicar la tabla ICE. Y pues como ya vimos anteriormente, pues en vez de... ¿Cuál ejercicio fue? En vez de aplicar el solver de la calculadora para ser más rápido, mejor hacer la ecuación cuadrática y mediante la calculadora pues sacar todos los posibles valores de X que cumplan esa ecuación cuadrática. Sería lo más recomendable. Y bueno, eso. Entonces, si no hay ninguna otra duda, chicos, eh, ya. Si no hay ninguna otra duda, bueno, hasta aquí dejaríamos. Sí, sí, ya las comparto. Este, uy, me acabo de dar cuenta que toda la explicación que te di no estaba compartiendo la pantalla y yo estaba rayando la pantalla. Pero sí te quedó claro cuándo aplicar la tabla IS, o si no te lo vuelvo a explicar. Sí, ya, bueno, excelente entonces. Ya, entonces yo ya más tarde que se haga la grabación, pues les paso, déjenme pararla. Ya, entonces yo ya más tarde que se termine de gestionar la grabación en el